Yo cuando se hablan las cosas de Dios, yo me emociono, porque para mí Dios es tan grande, me siento tan pequeña ante Él, pero luego veo tanta bondad, tanto amor, cómo Dios siendo tan grande tiene tanta misericordia y es tan cercano a nosotros que no nos lo merecemos a veces. Yo hoy he estado todo el día pidiéndole perdón al Señor, diciendo, Dios mío, no soy digna de predicar tu palabra. Pero no porque yo viva en pecado, sino porque pienso que Dios, el hablar la palabra de Dios, es algo tan grande y tan sublime que a veces no me siento digna de hablar su palabra, de predicar su evangelio, porque es algo precioso, es algo que cuesta, que a veces para ponerte aquí delante tienes que sufrir y pagar un precio, pero es tan hermoso servir al Señor. Aquí vamos a hablar de las cosas del reino de Dios en esta noche. No vamos a hablar de cualquier cosa, no vamos a hablar como los políticos hablan, vamos a hablar de las cosas del reino de Dios, de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de las cosas que Dios tiene preparadas, las bendiciones, la sorpresa, las cosas buenas que Dios tiene para nuestras vidas. Qué bonito es cuando de verdad vivimos en la presencia de Dios, cuando de verdad vivimos en la perfecta voluntad de Dios. Está la misericordia de Dios, pero luego está la gracia de Dios. La gracia de Dios es cuando de verdad estás disfrutando de ese gozo, de esa alegría, de esos privilegios que Dios tiene para sus hijos. Pero yo digo, Señor, que no sea yo la que hable. Es más, he preparado muy poco estudio, porque Dios me está hablando durante toda la semana. Y el Señor me ha dicho, quiero que hable así. Y yo digo, Señor, no quiero hablar yo. Ya está bien de hablar. Todo el mundo hablamos. Solo Dios tiene que hablar. Solo Dios tiene que revelar por su Espíritu Santo a nuestros corazones aquello que quiera que nosotros aprendamos en esta noche. Yo no quiero hablar yo no soy nadie, yo no tengo nada. Yo tengo lo que Dios me da. Y porque tiene misericordia de mí. Entonces, que esas palabras que Dios tiene hoy para nosotros, que de verdad impacten en nuestro corazón, que de verdad aprendamos. Yo he aprendido tanto a lo largo de casi 40 años que soy cristiana. Y he aprendido tanto. Le doy tantas gracias al Señor, porque todo aquello que ha sido revelado a mi vida por medio de su Espíritu Santo, porque es cuando de verdad aprendemos, cuando Dios lo revela a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Es cuando de verdad aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere decirnos. Y yo le he dicho, Señor, que no sea yo no quiero hablar, eres tú el que tiene que hablar a los corazones, eres tú el que tiene que hablar a las vidas, Señor, porque tú nos has traído algo tan grande, algo tan precioso, que te costó tanto. Nos has traído esa salvación por amor. Qué amor tan grande, qué amor tan precioso, qué amor tan dulce, el amor de nuestro dulce Jesús. Cómo fue esa cruz voluntariamente, cómo se entregó, cómo dio su vida con ese amor tan grande, con esa bondad y con esa gracia y esa ilusión de vernos salvos a nosotros. Porque Él sabía lo que estaba haciendo, Él sabía para lo que había venido a este mundo. Vino para salvarte a ti y a mí, para cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, darnos vida y vida en abundancia. Si de verdad entendiéramos esto, si de verdad comprendiéramos las cosas tan profundas, tan hermosas, tan grandes que Dios tiene. Por eso digo que no vamos a hablar de las cosas del reino de Dios. Y eso es muy importante, y eso es muy grande. No todo el mundo puede hablar de las cosas del reino de Dios, solo los hijos de Dios. Porque el mundo no conoce a Dios. Para el mundo la palabra de Dios es locura, pero para nosotros es salvación y es poder de Dios. Para eso somos sus hijos. Él nos escogió con un propósito,
Todos tenemos un propósito. Todos, si nos dejamos usar por Dios, Dios tiene algo que en lo que nosotros podemos trabajar, en lo que nosotros podemos servir al Señor. Todos. Pero tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón. Perdón. Yo me acuerdo cuando hace 30 años vino un misionero a la iglesia, a Sangonera, y yo me acuerdo que nos tuvo muchos días de rodillas orando, bueno, y ahí estábamos nosotros con esa fe, con esa esperanza, con esa ilusión de adorar a nuestro Dios, de servir a nuestro Dios. Había un amor tan grande por las cosas de Dios. Y yo me acuerdo cuando yo decía en mi corazón, yo le decía al Señor, Señor, úsame a mí. Pero se lo decía con todo mi corazón. Le decía, Señor, aquí estoy. Quiero servirte. Quiero ser una vasija de honra para ti. Y se lo decía de verdad con todo mi corazón. Y ahora digo, Señor, no sé en qué lío me metí, pero tú te tomaste muy en serio mis palabras. Porque Dios se toma muy en serio nuestras palabras, nuestras respuestas. Porque Dios quiere usarnos. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de gloria. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de honra a Él, de servicio a Él. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de bendición, de que vivamos el cielo aquí en la tierra. Él no nos ha elegido para que suframos. Sufrimos, porque dice la palabra, estáis en el mundo, sufrid las calamidades del mundo. Pero Él dice, pero en mí tendréis paz. ¿Por qué? Porque Él nos cuida, es el único que nos puede guardar. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos al Señor, que es nuestra fortaleza y que es nuestro refugio. Qué bonito, ¿no? Las personas del mundo no tienen eso. Ellos sufren, ellos lloran, están enfermos. Pero nosotros tenemos un Dios que nos salva, un Dios que nos sana, un Dios que nos liberta, un Dios que soluciona nuestros problemas. Cuando tenemos la fe que tenemos que tener para ir a Él, con humildad, en humillación. Señor, te necesito. Señor, necesito que sane mi vida. Señor, necesito que arregle este problema. Pero con fe, sabiendo que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas. Entonces cuando Dios, esa fe toca el corazón de Dios y Dios se mueve. Yo a veces estoy orando por cosas y digo, Señor, ya se ha hecho. Gracias, gracias, Señor, que tú ya lo has hecho, Dios mío. Qué grande eres. Y otras veces que digo, Señor, esto no se está haciendo. ¿Qué está pasando? Y el Señor me dice, ora más, intercede más. Es que estás orando poco. Y entonces Dios me está hablando y me está diciendo que tengo que orar más, que tengo que interceder más. A veces nos despistamos con tonterías cuando tenemos un propósito tan grande en las cosas de Dios, cuando tenemos un ministerio tan grande que hacer, cuando Dios quiere usarnos, cuando Dios quiere cogernos y mimarnos y decir, eres la niña de mis ojos, eres mi perla preciosa, porque Dios nos cuida como si fuéramos princesas. Dios nos cuida. ¿No he sentido nunca el abrazo del Señor? ¿No he sentido nunca cómo Dios te dice, eres mi princesa amada? Eres la niña de mis ojos. A mí, el Señor, eso me lo dice muchas veces. Me lo dice. ¿Y qué pasa? Que me levanta. ¿Qué pasa? Que edifica mi vida. Que edifica mi vida, que edifica mi hogar. Que está conmigo, por donde yo vaya, Él va delante de mí, Él no me deja. Bueno, el Señor, hoy yo decía, Señor, tengo un estudio, un pequeño estudio, y el Señor me habla y me ha dicho, déjame que sea mi Espíritu Santo el que hable por ti, por tu boca. Y yo estoy aquí dejándolo, pero tengo un estudio, que no sé si al final diré algo del estudio, pero bueno, Él hace como Él quiere. Y eso es lo bueno, que sea el Señor el que hable, no nosotros. Nosotros no tenemos que decir nada, solo lo que Dios quiere que digamos. El estudio se titula Plantados en la casa del Señor. Qué bonito es, ¿no?
Cuando Dios te planta en un sitio, te planta, Él sabe, Él conoce, te planta en un sitio y te dice, ahí te he plantado yo, ahí te he puesto yo, en medio de mi iglesia, en medio de mi templo, para que me sirvas, para que me honres, para que puedas dar fruto y yo te pueda bendecir. Ahí te planta el Señor. Dice, donde Dios nos planta, nos pone, y es donde debemos permanecer y dar fruto y crecer. A veces los cristianos vamos de una iglesia en otra. Esto es que me está hablando el Señor ya a tiempo. ¿Y qué pasa? Que terminamos frustrados. Porque Dios tiene un propósito. Si Dios te ha plantado en un sitio, si Dios te ha puesto en un sitio, no trates tú por tu propia voluntad de irte a otro sitio, porque no te va a salir nada bien, te vas a frustrar y vas a caer espiritualmente. Así de claro. Porque luego mira lo que dice en el Salmo 92, del 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aunque en la vejez, y aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde, y anunciará que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Pero mira qué bonito, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde, y anunciará que Jehová fortaleza, su fortaleza resto, y que en él es resto y que en él no hay injusticia. O sea, el justo florecerá como la palmera, como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. ¿Hay algo más hermoso que estar en la casa del Señor? Que estar en los atrios de Dios. Como David decía, vale más un día en tus atrios que 1000 fuera. ¿Por qué? Porque en el Señor lo tenemos todo. Tenemos esa paz, ese gozo que Dios nos da, lo tenemos todo. ¿Por qué somos a veces tan influctuantes que nos queremos ir a este sitio, al otro? Yo, cuando me convertí, tuve una experiencia mala, porque llegamos a una iglesia, nosotros llegamos hace ya casi 40 años, llegamos a la iglesia de San Andrés, que era la que había entonces en Murcia, la única, y entonces ahí estaban nuestros pastores párragos, estaba Gloria, bueno, todos los que fundaron la iglesia de Sangonera después, y ellos se acababan de ir, y llegamos nosotros, porque conocimos al Señor, queríamos integrarnos en una iglesia, yo sentía un gozo de la palabra, yo quería estar siempre con los hermanos, yo quería adorar a Dios, yo quería estar siempre oyendo la palabra de Dios, porque yo en mi espíritu lo necesitaba. Bueno, pero esa iglesia después se fue a Alcantarilla, y nosotros nos fuimos a Alcantarilla con ellos. Era pastor Alberto, nuestro pastor, y después, bueno... pero esa iglesia, bueno, hay una serie de problemas que nosotros nos fuimos de ahí, porque éramos bebés en el Señor, no entendíamos las cosas y lo pasamos mal. Total que luego estuvimos 2 años en casa, pero 2 años orando al Señor. Señor, ¿dónde quieres tú que vayamos? ¿Dónde quieres tú que nosotros estemos plantados en tu iglesia, en tu obra? 2 años. Orando al Señor, porque ya nos habíamos dado cuenta de todo el sufrimiento que habíamos tenido, porque no era el sitio que Dios tenía para nosotros. Entonces Dios nos llevó a Sangonera. Nosotros sentíamos que, y allí, mira, hemos dado fruto, allí hemos sido ahora pastores, y el Señor no está, porque nuestro lugar era ese, donde Dios quería plantarnos era ese lugar. Entonces llevemos mucho cuidado con eso. Con decir, yo no estoy a gusto y me voy a otra iglesia. No, te vas a equivocar, te vas a frustrar,
vas a perder tu identidad como hijo de Dios y vas a morir espiritualmente si te descuidas. Entonces, donde Dios nos ha plantado, sirvamos al Señor con alegría, sirvamos al Señor con gozo, porque Dios nos va a hacer fructificar, Dios nos va a dar esa alegría, ese gozo, esa paz, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos y nos va a utilizar en la obra de Dios. Entonces, seamos sabios, no nos busquemos problemas nosotros mismos, porque es muy importante donde Dios nos planta, donde Dios nos pone, donde Dios quiere que demos el fruto que Él desea que demos. Y al mismo tiempo es un beneficio para nuestra vida, porque ahí donde Dios te pone está la bendición que Dios tiene para ti. Si tú te vas a otro sitio, ya no va contigo esa bendición, porque Dios quiere que estés ahí, pero tú te has ido a otro sitio. Y la bendición de Dios está donde Dios quiere que tú estés. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que estás perdiendo la bendición que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a Dios. Y eso pasa mucho. Y es lamentable y es una pena que juguemos a iglesias, como yo digo. Porque yo lo digo, mi marido y yo lo pasamos muy mal. Tú sabes lo que son 2 años orando y esperando en el Señor, para no equivocarnos, hasta que Dios nos llevó al sitio donde Él quería que ponernos, donde Él quería que estuviésemos, donde dimos fruto, donde servimos al Señor. Pero si tú piensas que te tienes que ir a otro sitio, tienes que buscar la revelación de Dios. Tienes que buscar que el Espíritu Santo te guíe. Y tiene el Espíritu Santo que confirmarte que tienes que irte. Porque ¿qué pasa? Que si no es así, vas a arruinar tu vida espiritual. Vas a arruinar tu vida espiritual y luego tu vida física. Porque cuando lo espiritual no está bien, lo físico tampoco está bien. Entonces llevemos ojico con eso y miremos, seamos sabios, pero más que nada por nuestro bien, por nuestra bendición. Porque ya te digo, Dios donde te pone tu bendición. Si tú te marchas sin que Él sea la voluntad de Dios, la bendición no va a ir contigo. Porque estás dejando la bendición que Dios te ha puesto ahí. Porque Dios quiere, su voluntad que estés ahí. Porque ¿o creéis que Dios se equivoca? Que Dios no es un Dios sabio, que sabe todo lo que va a pasar mejor que nosotros. ¿Queréis que penséis que Dios se puede equivocar? No. A veces queremos pensar pero Dios no se equivoca nunca. Dios sabe lo que tiene. A mí me acuerdo cuando mi pastor Párraga, hace 23 años, me decía, vosotros sois los pastores de mulas, vosotros para mulas. Yo decía, Señor, para mulas. Con lo gusto que yo estoy aquí en Sangonero. Pero ya está, pues Dios tenía esto para nosotros. Y como queríamos servirlo, pues dijo el Señor, toma, ahí tenéis, a servirme. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Y aquí vamos a servir al Señor mientras que Él quiera, mientras Él nos tenga. Y eso es muy importante que sepamos eso. Que cuando no estamos en el propósito de Dios, la bendición no está. La bendición de Dios la perdemos. Y el propósito de Dios también lo perdemos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esas cosas, porque Dios me las está hablando por algo. No sé, pero Dios, cuando Dios habla es por algo. No soy yo, es el Señor. Luego también, otra cosa muy importante que yo aprendí. Yo os cuento, porque dice el Señor que nuestro testimonio es el mejor ejemplo que podemos dar a las personas, nuestra vida, y podemos aprender mucho del testimonio de otras personas. Yo me acuerdo que yo fui a un retiro de mujeres de Agló. Entonces, no sé si lo he comentado con vosotros, entonces yo estaba embarazada de mi hijo Jonathan, que tiene ya 31 años. Y entonces yo allí aprendí una cosa tan importante, una cosa tan grande que a mí me ha servido tanto durante toda mi vida y me está sirviendo, que yo dije, Señor, gracias, porque fue revelada a mi corazón. Había una predicadora preciosa que me habló de algo que fue revelado a mi corazón y yo lo entendí.
lo entendí perfectamente y desde entonces no he dejado de aplicarlo a mi vida, porque me di cuenta lo importante que eso era, y es estar bajo autoridad, bajo la autoridad que Dios pone sobre ti, bajo la autoridad de tu iglesia, bajo la autoridad de tus pastores, de tus líderes. ¿Por qué? Porque ahí está tu protección. Ahí está la protección que Dios tiene para ti, la bendición. Cuando tú te sales de esa protección, de esa cobertura, te puede pasar lo que le pasa a cualquier persona del mundo, porque tú te estás saliendo voluntariamente. Es como con la gallinica, cuando va con sus polluelos. ¿Qué hace? Que los coge y los pone debajo de sus alas, y si viene una culebrica, ¿qué pasa? Que le pica y le espanta. Pero cuando un polluelo se sale de la cobertura de la madre, ¿qué pasa? Que la culebrica viene y se lo come. Pues eso es lo que pasa cuando nos salimos de la protección que Dios ha preparado para nosotros, de la cobertura que Dios ha puesto sobre nosotros, que viene el enemigo y nos come. Tengamos mucho cuidado con eso. Y te puedo decir una cosa, eso es tanta bendición para tu vida. Yo desde que entendí eso, siempre he querido estar bajo cobertura. Siempre, nunca, cuando he pensado que no estaba bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, he dicho, madre mía, ¿qué estoy haciendo? No, yo quiero estar bajo la cobertura de mi pastor, yo quiero estar bajo la cobertura de mi iglesia, yo quiero estar bajo la cobertura que Dios tiene sobre mí, sobre la protección, la bendición que Dios tiene sobre mí. Yo no quiero salirme de ahí, porque no me va a pasar nada bueno. Y en cambio, si yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy bajo la cobertura que Dios ha establecido sobre mi vida, yo estoy recibiendo la bendición de Dios, el propósito de Dios. Yo estoy recibiendo todas las bendiciones, todas las cosas buenas que Dios tiene para mí. Pero las cosas del reino de Dios hay que entenderlas. Por eso yo le pido al Señor que cuando yo hable, sean reveladas a vuestro corazón, lo mismo que han sido reveladas al mío, cosas muy buenas y muy grandes para mi vida, porque así es como funciona el reino de Dios. Dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, pero el reino de Dios tiene sus reglas, tiene muchas bendiciones. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Dios es un Dios de gloria, Dios es un Dios de fe, de amor, de misericordia. Dios nos ayuda en cualquier cosa que tengamos. Dios nos da su paz, nos acaricia, nos da soluciones. Pero tenemos que obedecer a Dios y tener siempre que las reglas del reino de Dios hay que honrarlas y hay que respetarlas. Porque cuando tú te estás saliendo de esas reglas, que solo son para bien y bendición tuya, que es lo más bonito, que los primeros en beneficiarnos somos nosotros. Pero cuando llegamos a entender eso, es cuando ya no queremos estar sin estar bajo la cobertura del Señor. Yo no quiero estar ni un segundo. Ahora yo estoy bajo la cobertura de mi esposo, bajo la cobertura de la iglesia, pero yo no quiero estar ni un segundo, porque sé que me puede pasar cualquier cosa mala que pasa en el mundo, porque ya no estoy disfrutando de la protección y de la bendición que Dios tiene para mi vida. Esto quiero de verdad que se nos quede, porque es algo muy precioso, algo muy grande que tenemos que entender para nuestras vidas. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia cada día. Nosotros, Cristo, cuando nos vino a nuestras vidas y nos entregamos a Él y fuimos salvas y nacimos de nuevo, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Qué bonito, ¿no? Vivir en un reino donde hay una luz admirable que es Cristo y no en el reino de las tinieblas. Qué gracias tenemos que dar al Señor por esos milagros que ha hecho en nuestras vidas, porque Dios hace milagros cada momento, cada día. Dios es un Dios de amor, de misericordia. La grandeza de Dios a veces nos abruma. Yo a veces lloro cuando estoy leyendo la palabra de Dios
Y digo, Señor, ¿cómo tu palabra puede ser tan bonita? ¿Cómo puede ser tan preciosa? ¿Cómo puede llegar a nuestros corazones de esa manera? ¿Cómo puede, Señor, edificarnos, restaurarnos por medio de tu palabra? Por ese amor que tú derramas por medio de tu palabra. Por esa bendición, esa convicción que viene a nuestros corazones. Bueno, yo tengo aquí un salmo que voy a leer porque... Bueno, yo creo que el Señor nos está hablando, ¿no? Y si no nos está hablando es que estamos sordos. A veces tenemos que... Tenemos el Salmo 91. Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y ardaga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisará. Hollará al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bonito, ¿no? Qué promesa más profunda y más bonita. Es lo que estamos diciendo, la cobertura de Dios. Cuando estamos bajo su cobertura, Él manda a sus ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden, que harán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios está con nosotros y tenemos sus promesas y tenemos su palabra que así lo afirma y tenemos que creerla. Ni plaga tocará tu morada, dice, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisará, hollará al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, me invocará cuando invoquemos a Dios en nuestra angustia. Dice, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dice, le libraré, lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La salvación tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿no? Luego hay otra cosa que se hace notar, que no viene mucho al cuento, pero es lo que Moisés dijo. Dice, recordemos que Moisés dijo, si tu presencia no va delante de mí, yo no me muevo. O sea, otro grande que entendió lo que era el reino de Dios, lo que era Dios. Él sabía que si la presencia de Dios no iba delante de él, se iba a estrellar. Por eso no quería ir a ningún sitio si la presencia de Dios no iba delante de él. Pues eso es lo que yo digo. Yo no quiero ir a ningún sitio si mi Dios no va delante de mí, si su presencia no va conmigo. ¿A dónde voy yo? Pero qué bonito cuando servimos a un Dios tan grande, que sabemos que está con nosotros, que sabemos que manda a sus ángeles para que nos cuiden, que sabemos que cualquier circunstancia Él está ahí, es poderoso, es fiel. Porque a veces decimos, Señor, ¿qué problema más grande? No, problema, ¿qué Dios más grande tengo? Este va a dar la solución, sea lo que sea, porque es un Dios de milagro.
Él hace milagros cada día y en cada momento. Yo os puedo decir que soy un milagro de Dios ahora mismo. Que yo esté aquí con vosotros es un milagro de Dios muy grande. Porque he estado muy enferma. He estado en 3 años, he estado a punto de morirme 2 o 3 veces. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la vida que Dios me estaba dando era más grande que la muerte que me estaba rondando a mí. Porque me acuerdo que mi hijo mayor vino a casa, me abrazó, me besó, me dijo: mamá, ¿cómo estás, cariño? Digo: hijo, no sé cómo contarte esto. Ha sido algo tan dispar, algo tan fuerte. Digo, yo sentía que me estaba muriendo, pero luego Dios me estaba dando una vida tan grande, que esa vida venció a la muerte. Y esa es la vida de Dios, que está en nosotros. Esa es la que vence, porque nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da vida, es Dios en nosotros. Entonces tenemos que vivir confiadamente en el Señor, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso. Cuando estemos tristes, decir: Señor, estoy en angustia, pero yo sé que tú me vas a levantar. Estoy en angustia, pero sé que tú me vas a dar vida y que tú vas a hacer que todo esto pase. Que tú me vas a quitar mi angustia y tú me vas a consolar. Y tú me vas a dar, Señor, ese amor tan precioso que tú das a tus hijos, Señor. Ese cariño, ese consuelo que Dios nos da. Yo os puedo decir una cosa. Me pueden poner los montes de oro delante de mí y decirme: mira, esto te doy si te dejas al Señor. Y no quiero nada. Yo quiero a mi Dios. Yo quiero vivir con Él. Yo lo tengo todo en Él. Yo soy feliz. Cuando estoy triste, Él me consuela. Él me levanta. Cuando tengo falta de algo, Él me lo da. Él me provee. Porque Dios es nuestro proveedor también. Entonces, ¿a dónde iremos? Como dijo Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a dónde iremos? A ningún sitio. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Pues solo buscándolo y en su palabra, en sus propósitos que tiene para nosotros y no saliéndonos nunca de esa cobertura, de esa bendición tan grande que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y estando pues en el sitio que quiere que estemos, dando el fruto que quiere que demos. Bueno, yo hasta aquí, hermanas, la palabra de Dios. Lo que yo tenía para compartir es esto.